Aleluya. Revelación, Padre. Entonces, en la continuación de esta parte, de esta cápsula, esta es la parte número 2. David le dijo a Araúna, no, todo lo que dice 2 Samuel 5:24. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Nota lo que pasó aquí. David tenía un propósito, que era que la plaga, que el Señor, que era el único que lo podía hacer, detuviera la plaga sobre Israel. David recibió una palabra de parte de Dios de qué hacer, y la palabra que tú y yo tenemos de parte de Dios de qué hacer se llama la Biblia, se llama el nuevo pacto, y el antiguo pacto siempre y cuando no contradiga el nuevo, porque el nuevo tomó el lugar del viejo, dice Hebreos. Y eso es lo que nosotros seguimos hoy, la palabra escrita. Y David tenía ese propósito. Él fue a hacer el holocausto y el sacrificio, que era quemar bueyes y clamar a Dios, pedirle misericordia a Dios. Y esos bueyes tipificaban obviamente a Jesús, que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y lo quitó y lo quita. Quitó el pecado adámico y quita el pecado conductual cuando uno clama a Dios. Y Araúna le dijo, yo le regalo todo para que lo haga. Araúna quería ayudar, como dije en la parte 1, pero David le dijo, no, yo no voy a ofrecer sacrificio al Señor mi Dios que no me cueste nada. Es importante este punto. David cogió dinero, 50 ciclos de plata, que equivalían a 570 gramos de plata. That's a lot of money. David cogió de su dinero y David compró el lugar y los bueyes y la madera y todo, y David hizo un altar al Señor. Nota, lo que yo quiero resaltar aquí es lo que David cogió fue dinero. Tu dinero es una semilla. Tu dinero es una semilla. El dinero es importante porque el dinero, cuando se obtiene legalmente, el dinero se obtiene legal. Si se obtiene legalmente es a cambio de esfuerzo, es a cambio de resolverle problemas a otros. Si se obtiene legalmente, es a cambio de tiempo, es a cambio de talento, es a cambio de esfuerzo personal. Y por lo tanto el dinero representa a uno mismo, representa la vida de uno. Y por eso es que la gente pone erróneamente su confianza y su amor en el dinero en lugar de ponerlo en Dios. Y entonces son engañados por el diablo. Y cuando tú coges el dinero que legalmente viene a tu mano, legalmente, ese dinero te representa a ti. Y cuando tú coges ese dinero y tú se lo das a Dios como una ofrenda a Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con las instrucciones de Dios, de acuerdo con el evangelio, cuando tú se lo das, y yo no hablo de diezmar, y diezmar es muy importante, y hay que diezmar fielmente, hay que ser un fanático del diezmo, y el diezmo hay que llevarlo a la iglesia local donde tú te congregas. Ahí es que el diezmo pertenece, no es ninguna institución por ahí, ni tampoco a ningún familiar, ni a ningún hijo tuyo que esté en el college o otro tipo de destino. El diezmo pertenece a la iglesia local. Yo estoy hablando no del diezmo hoy, sino de una ofrenda, de ofrendas por encima del diezmo, que tú se la das a Dios porque tú quieres que Dios intervenga en una situación, en una petición que tú tienes, sea lo que sea, donde tú quieres que Dios intervenga y te ayude. Dios acepta eso. Tú no estás comprando el milagro ni pagándole a Dios, porque eso es imposible, pero tú estás demostrando tu fe y tu sinceridad cuando tú coges dinero por encima del diezmo y se lo das a Dios con un propósito, se lo das al evangelio, se lo das a Jesús para el avance del evangelio,
con un propósito. Tú le pones un propósito, un nombre específico. David, el propósito de David era que la plaga cesara en Israel. Y después que tú le das al Señor esas ofrendas, y yo no hablo de una vez, de una ofrenda un día, sino de ofrendas continuas, de dar continuamente, diezmar continuamente y sembrar continuamente por lo que tú deseas, sea por tu salud y sea para que Dios intervenga en tu vida familiar, o sea por prosperidad en tu trabajo o en tu negocio, o sea por la manifestación de una cosa que tú estás confesando, que tú ya creíste que la recibiste por la fe, pero que aún el Padre no ha hecho que se manifieste en el mundo físico, aunque ya está hecho de acuerdo con la palabra en tu fe y en tu confesión, pero aún tú no lo puedes ver y no lo puedes tocar, no lo puedes percibir con los 5 sentidos. Y tú coges dinero, del dinero que tú recibes por encima del diezmo y de ofrendas, y tú se lo das al evangelio, se lo das a Dios, y le dices a Dios: Padre, esta ofrenda yo la doy por encima del diezmo, yo la doy para que tú intervengas y me ayudes para que esta cosa que yo creo que ya yo la tengo, venga y se manifieste en el mundo físico. Nota que David, eso fue lo que David hizo, y recuerda que esto es un precedente. Y yo leí al principio que las cosas, en Romanos 15:4, el Espíritu dijo que las cosas que antes se escribieron, para tu enseñanza se escribieron, para que tú aprendas y tengas esperanza y sepas cómo tú mover la mano poderosa de Dios. Y Dios quiere ser movido, Él está ready, pero Él es movido solamente por la fe en su palabra. Y David hizo el sacrificio, y David compró los bueyes y la tierra, y David invocó y clamó a Dios. Y nota lo que pasó en 2 Samuel 24:25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica de David por la tierra. Y nota ahora, y la plaga fue detenida en Israel. ¿Tú puedes ver el milagro ahí? La ofrenda, el propósito y la oración. La clave está en dar con un propósito. La clave está en dar todo el tiempo por encima del diezmo. Y la clave está en nunca parar de orar. La oración es una cosa que tú no puedes parar nunca de orar, dice la Biblia. Es tener propósito, sembrar contra ese propósito y confesarle a Dios: yo recibo tu gracia y tu ayuda y tu favor, y esta ofrenda por encima del diezmo es mi fe, es una prueba de mi fe. La fe se revela de 2 formas: en la oración y en la siembra, en la oración y en la acción correspondiente con la oración. En este caso la siembra y otras acciones. Y David recibió que la plaga fue parada en Israel. Es importante también recordar lo que yo leí al principio, Génesis 8:22, donde Dios dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha. Siembra y la cosecha. La ley es siembra, espera, cosecha. Escúchame, hermano. La ley que te va a traer victoria a ti cada vez es esto: sembrar dineros. Yo hablo de dinero, de dólares. Sembrar dinero en el evangelio. Sembrar dinero, del dinero que tú te ganas, que viene a ti legalmente y que tú puedes decir que es tuyo por encima del diezmo. Sembrarlo. El dinero es semilla, y lo voy a leer ahora mismo. Dárselo a Jesús para el evangelio. Sembrarlo. Y seguir orando y confesando que tú crees que tú recibes la cosecha o la intervención de Dios en el caso dado, y seguir sembrando y seguir orando en fe y confesándole a Dios: yo creo que yo recibo tu intervención y creo que tengo tu gracia en este caso, Padre, en el nombre de Jesús.
y seguir orando y seguir esperando y seguir haciendo, obviamente, actuando en el mundo físico, dependiendo qué es la cosa que tú quieres. Y entonces eso va a traer siempre victoria, siempre, porque es una ley espiritual. Siembra tiempo, cosecha. Siembra por salud y ora por salud. Y obviamente hace lo que tiene que hacer, porque tú no puedes tener salud si tú sigues comiendo basura y bebiendo basura. Hácelo a las cosas que son también semillas, como por ejemplo comer bien y hacer ejercicio y todo eso. Son conducentes a la salud. Y sigue esperando, y sigue orando, y sigue sembrando, y entonces Dios hace que la salud venga, o Dios hace que el trabajo venga, o que la promoción venga, o que las puertas se abran, o Dios te ayuda de manera maravillosa a que tú compres lo que tú quieres comprar, o que tu trabajo, lo que sea que tú estés sembrando, por lo que tú estés sembrando, prospere, si es un negocio o si es otra cosa. O puede ser también cualquier promesa y cualquier beneficio que aparezca en la Biblia. Tú puedes sembrar para que Dios toque a un familiar, para que Dios toque a alguien, y la persona quizás nunca se va a dar cuenta que tú sembraste, y no debe darse cuenta para que no te dé gloria a ti. Y tú siembras semillas para que Dios toque a alguien, sea un familiar o sea quien sea. Y tú sigues fiel orando por la situación en fe y sembrando y esperando en Dios, y pasa el tiempo y parece como que nada está ocurriendo, pero Dios es fiel. Y de repente Dios comienza a moverse y a hacer que las cosas cambien en el mundo físico. Y tú lo vas a ver, que Dios está respondiendo a tu siembra, a tu oración, a tu semilla. Y cuando eso pase, no lo digas, no lo hables, no lo proclames, no reveles a nadie, porque la oración es algo secreto. Eso es entre tú y Dios. Entonces, en 2 Corintios 5:11 está la demostración de que el dinero es semilla. Y lo voy a leer antes de pasar a la próxima parte. 2 Corintios 5, 2 Corintios 9, 2 Corintios 9. Pablo está hablando con los corintios, y esto es Jesús hablándote a ti. Y dice, habla de una ofrenda que ellos prometieron para el evangelio. Recuerda, el evangelio se mueve con dinero. La televisión cuesta, la radio cuesta, los templos cuestan. Hay que pagar luz, gas, transportación, salarios. Los que predicamos el evangelio comemos y vestimos también, y somos seres humanos. Y Dios estableció un método para financiar su palabra que se llama diezmos y ofrendas. Dios responde con prosperidad y con abundancia a los que creen, reciben y hacen su palabra. Esa es la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El método que Dios estableció para financiar su obra en la tierra es diezmos y ofrendas. No es otro método. No es otro método. No es vendiendo comida ni matando pollos y haciendo ventas. Yo no juzgo a nadie ni ataco a nadie, pero ese no es el método bíblico. El método bíblico es diezmos y ofrendas. Cuando ese método se implementa, entonces el rebaño entero, el pastor puede prosperar, el rebaño prospera, los que dan prosperan, porque Dios respalda su palabra. ¿Tú ves? Entonces, en la última parte de esta cápsula que se llama propósito, siembras y oraciones, yo voy a hablar un poquito a enseñar un poquito sobre 2 Corintios 9, 5 en adelante. Gloria a Dios. Thank you, Father. Thank you, Father.